que tienen hambre de conocer al Señor y si están aquí es porque eso hay en ustedes. Eh, Eso es lo que hay en ustedes y lo estamos buscando. Deseamos esto, queremos crecer en todas estas cosas y, y aquí estamos haciéndolo juntos, ¿no? Esto no se trata de que John tiene algo que decir, ¿no? O de pronto porque John estudió algo en particular, ¿no? Esto es algo en el que todos estamos participando debido a que todos tenemos un depósito de Dios en nuestro corazón. En diferentes medidas, sí, eh, pero todos tenemos un depósito de Dios. Quiero que sepamos eso y que recordemos eso, tanto como Marión, como Lourdes, como Isabel, como Maciele, bueno, Emily, Gaby, Hassan, Eumari, Andrea. Todos aquí tenemos un depósito de Dios que está en nuestro interior y por esa razón estamos buscando al Señor. Hay algo con el cual Dios nos marcó eh, y estamos haciéndolo, estamos buscando al Señor y estamos junto con otros buscándolo, ¿sí? Am, quería empezar diciendo, quería empezar diciendo que si existe algo en este momento de nuestra vida, eh, si existe algo en la historia en este momento que debamos hacer es estudiar la palabra de Dios. Yo creo que hacerlo es una señal eh, de que estamos siendo exitosos delante de Dios. Una vez más, si existe algún momento en la historia en el cual debíamos dedicar tiempo importante para profundizar en el estudio de la palabra de Dios, son estos tiempos, esos son estos días. Eh, no hay una generación como esta. Salmo 102, versículo 18, habla de que todas estas cosas, si no, creo que es Salmo 102, versículo 18, creo que todas estas cosas fueron anunciadas para una generación aún por nacer. Sí. Entonces tú y yo estamos involucrados en esto que el Señor está haciendo, eh, que fue anunciado por los profetas, que fue anunciado por mucha gente en el pasado. Hay un versículo que me apasiona y me llena de fe y esperanza, es este de Salmos 132, cuando dice, Señor, acuérdate de David y de toda su aflicción, de cómo él no dio descanso a sus ojos, no dio paz a su vida hasta que halló un lugar de descanso para la presencia de Dios. Y eso mismo podemos decir no solo de David, sino de todos los hombres en toda la historia que sacrificaron su vida delante del Señor para ver un avance de sus propósitos en esta tierra. Todos ellos tenían un anhelo en su corazón. Yo me refiero a todos estos grandes hombres del pasado, ¿no? A Charles Finney, a John Knox, a George Wycliffe, eh, a Jonathan Edwards, a David Brainerd, a todos esos grandes hombres de Dios del pasado que sacrificaron sus vidas porque tú y yo experimentáramos un avance del plan de Dios en nuestra generación. Yo oro como Salmo 132, Señor, acuérdate de ellos, de cómo ellos, ¿verdad? No dieron descanso a sus ojos, sacrificaron sus vidas y muchos de ellos hasta el cepo, ¿no? Hasta la muerte, ¿no? Por ver un avance de los propósitos de Dios en nuestra generación. Y tú y yo estamos allí en este momento, ¿sí? Tú y yo estamos con esa hambre y con ese deseo de establecer algo para Dios, de recibir diseños y, y traducirlos en algo concreto, ¿verdad? Donde la gente sea transformada, donde la gente pueda reconocer el momento en la historia en el que está y poder responder ese llamado, ¿no? A esa narrativa del cielo. Eh, Todas las personas están dirigidas por una historia, ¿cierto? Y de acuerdo a la historia que tú creas, esa es la historia que tú vas a modelar, que tú vas a cultivar, que tú vas a seguir, ¿sí? Eh, por eso es tan importante conocer la historia del Evangelio eh, y, y procurar, ¿verdad? A nivel de nuestro corazón, resistirnos a todas estas narrativas que desvirtúan el Evangelio, ¿no? Hay muchas mezclas de todo. Incluso hay falso evangelio,
falsa enseñanza, muchas cosas que son falsas y son falsas debido a que se parece mucho a lo original, pero que no lo es, no es el verdadero. Y tenemos que rechazar todas esas cosas, ¿no? Y tenemos que contender, una vez más, como lo he dicho, con estos grandes hombres de Dios que sacrificaron sus vidas, ¿verdad? El apóstol Pablo, todos ellos, por un avance en las escrituras. Tú y yo tenemos las escrituras porque mucha gente fue mártir, ¿verdad? Mucha gente murió por el hecho de procurar y con esa pasión de hacer que la Biblia fuese pública, que tú y yo pudiésemos tenerla en la mano y sin embargo muchas veces la menospreciamos, la despreciamos, ¿no? Entonces solamente quiero que pienses en esto como introducción. Si existe algún momento en la historia en el que debamos dedicar tiempo valioso para estudiar la Biblia con profundidad es ahora. Entonces, esto no es un accidente, el hecho de que tengas tanta pasión por el Señor y busques, ¿no? Entenderlo más. Amós 8:11 dice que, he aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los que enviaré hambre a la tierra. Dice, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y todo esto, esta hambre de pan y hambre de sed, simplemente habla de todo lo que tú y yo buscamos por fuera de Dios, ¿no? Para saciarnos, para satisfacernos. Quizás no todos son cosas malas, ¿verdad? Aparentemente, pero el autoconsuelo, la autocomplacencia, ¿no? Buscar continuamente cosas que nos llenen por fuera de Dios, ¿no? Pero la Biblia enseña que en nuestra generación, específicamente, habrá hambre de la palabra de Jehová. Y mira cómo lo contrasta con comida, ¿cierto? Es decir, eh, va a haber gente pidiendo alimento, ¿no? Tú y yo tenemos hambre. Es una hambre que no se sacia con agua, no se sacia con pan, no se sacia con nada, sino con escuchar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque hay algo en tu interior que lo está exigiendo, que lo está demandando. Un autor del siglo XIX, si no estoy mal, Oswald Chambers, decía que el autor que más te beneficia no es el no es el que antes, perdón, el autor que más te beneficia no es no es el que te dice algo que antes no sabías, sino el que da expresión a la verdad que ha estado luchando en tu interior por expresarse, ¿no? Dios depositó algo en tu interior que está demandando la palabra de Dios, que está demandando escuchar la palabra de Dios porque eso lo puso en ti y en mí el Señor, ¿no? Está profetizado en Amós 8:11. Eh, Quiero leerte un par de frases. Dice que la educación cristiana es una bomba de mecha larga, tarda un tiempo en explotar. Esa es la particularidad de la enseñanza bíblica, ¿no? Eh, Al ser la enseñanza bíblica un asunto generacional o un asunto familiar o que tiene que ver con un asunto formativo, ¿no? De los niños, de los jóvenes, de los adultos, eh, dice aquí el autor que es una bomba de mecha larga, ¿no? A veces no vemos los resultados en el instante, pero sin embargo que con el tiempo esos resultados comienzan a dar luz, a germinar en el jardín de nuestro corazón. Eh, la cuestión del estudio bíblico no es la velocidad, sino la dirección. Lo que importa no es lo lejos que llegas, sino si te mantienes en ello y sigues progresando. La diligencia es la clave. Y solo quiero enfatizarte en esta frase, nada más, una vez más, que si existe algún momento en la historia donde debamos dedicar tiempo valioso, sacrificando otras cosas importantes, por estudiar la palabra de Dios, es ahora. Este es el tiempo. Así que no sientas que estás perdiendo el tiempo, no sientas que no te sientas acosado, tampoco porque quizás otros no lo hagan o de pronto otros lo hagan más que tú. Tampoco nos debemos sentir con orgullo espiritual porque eh, no sé, podemos estar leyendo o teniendo una vida devocional más comprometida que otros. No, esto hace parte de la vida cristiana normal de nosotros para esta generación. Quiero cerrar esta introducción con un pensamiento de lo que significa los masculín. Los masculín, como saben, es de la palabra hebrea sakal, que traduce entendimiento.
Y los masculín se refiere específicamente a gente de entendimiento, o de masquil, los entendidos, ¿no? Am, y esta expresión que aparece acá es una invitación. ¿Cuántos saben que las profecías, más que información, son una invitación para colaborar con el plan de Dios? Específicamente y exactamente esto es eso. Los masculín son una invitación de Dios a tú y yo participar en el plan de Dios. ¿Y cómo participar en el plan de Dios en esta parte, no? Hay muchas formas en las que podemos participar en el plan de Dios. Y quizás algunos de nosotros vamos a estar muy activos en algunas más que otras, ¿no? Quizás Dios te llamó a levantar un lugar de oración como cumplimiento de Isaías 56:7, ¿verdad? O Malaquías 11:10, ¿sí? O Malaquías 1:11. O tal vez Dios te llamó para que seas un evangelista, ¿verdad? Y para ti Mateo 24:14 que dice, y este evangelio del reino será predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. De pronto este versículo para ti cala y es tu pasión. O de pronto eh, tú vas a ser de aquellas personas que van a proclamar eh, que la gente, que vas a profetizar, vas a tener sueños, vas a ver visiones, como lo dice Joel 2:28, que son todas profecías para nuestra generación. O quizás también, junto con todo esto, porque podemos ser una mezcla de todas estas cosas, de todo este cumplimiento profético en nuestras vidas, o quizá también vas a ser de aquellos entendidos, masculín, esta gente que vio a Daniel eh, en el exilio, ¿verdad? Allá en Babilonia como un primer ministro de Babilonia después de Darío de Ciro, y que pudo ver por medio de entendimiento profético que iba a venir una generación con un gran entendimiento para traer luz, sabiduría, discernimiento a una generación que iba a estar propensa a caer en apostasía, en engaño, pero va a haber gente de entendimiento para traer claridad y salvarnos de todas estas cosas. Quiero leerte la definición de masquil, una definición que extraje de los 5 versículos que aparecen en el libro de Daniel, que hablan explícitamente de esta realidad. Dice, los masquilín son los entendidos del pueblo de Dios que conocen verdaderamente a su Dios, que permanecen fieles a su pacto, ¿sí? Y actúan con firmeza en medio de la apostasía e instruyen a muchos en la verdad. Algunos pagarán un alto precio por su fidelidad, sufriendo violencia, persecución, encarcelamiento, despojo de sus bienes e incluso la muerte. Eso está en Daniel 11:32 al 33. En lo más intenso de su aflicción recibirán poca ayuda, y muchos se unirán a ellos mediante halagos engañosos, movidos por conveniencia y con intereses disfrazados, no por una convicción genuina, poniendo a prueba su discernimiento. En medio de las pruebas los masculín serán refinados, purificados y emblanquecidos. Y aquí habla de 3 dimensiones distintas, que en alguna oportunidad los hablaremos. Refinados, purificados y emblanquecidos. Hasta el tiempo determinado por Dios, porque aún para eso hay plazo, dice Daniel 11:34 al 35. Luego dice, son aquellos que alumbran en su generación y enseñan justicia a la multitud, disciernen los pensamientos y entienden lo que está haciendo y entienden lo que Dios está haciendo cuando otros no lo entienden. Esto es clave. Voy a leer una vez más. Disciernen los tiempos y entienden lo que Dios está haciendo cuando otros no lo entienden. Entonces, mientras unos se están preparando para fracasar, otros se están preparando para alumbrar. Benjamin Franklin decía que el, los que no se preparan o aquellos que no se preparan se están preparando, pero para fracasar. Para nosotros, la instrucción de las 10 vírgenes en Mateo 24 es clave, ¿verdad? El asunto es de preparación e ir profundo en la palabra de Dios. No es accidental que en algún momento las personas sean engañadas o caigan en apostasía. No es un accidente, es el resultado de una conducta sistemática durante toda su vida de cristiano. Sí, Jesús mismo nos enseñó, ¿no? En Mateo 24.
el apóstol Pablo también en Tesalonicenses, que apostatar o tropezar es un asunto de que no fuimos profundo en la palabra de Dios. Ah, y por esa razón hemos estado estudiando en las últimas 3 semanas acerca de cómo estudiar la Biblia correctamente, ¿no? Cómo usar recursos y herramientas que nos ayuden a crecer en esto. Entonces hemos visto algún par de cosas y si de pronto, bueno, no estuviste en las sesiones pasadas, quiero invitarte a que tú puedas ir al enlace que está allí. No sé si alguien pueda compartirlo por aquí en el chat, por favor, el enlace del material y allí puede ir al material pasado y repasar, ¿no? Vimos que el asunto del estudio de las escrituras es requiere algunos puntos de los cuales debemos hablar y de los cuales hemos estado hablando. Específicamente pensando y recordando de que la interpretación bíblica es una necesidad y por lo tanto debemos aprender cómo interpretar correctamente las escrituras. Generalmente muchos de nosotros no estamos entrenados o no somos especialistas al abordar el estudio de la palabra de Dios, pero sin embargo la leemos, ¿cierto? Sin embargo, interpretamos también, ¿cierto? Am, y generalmente la hacemos muy bien. Sin embargo, hemos aprendido eh, que generalmente muchas veces no lo hacemos bien. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita específicamente y significó específicamente algo para sus autores originales. Entonces, cuando tú lees los libros en la palabra de Dios, que todos en sí mismos son distintos y cada uno es un, gracias Isabel, y cada uno tiene reglas de lectura porque son géneros literarios distintos, eh, nos comenzamos a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? Y una de ellas es que realmente no sabemos leer la Biblia. Asumimos que la leemos bien debido a que tenemos un sentido común, ¿no? Y tomamos conclusiones y decisiones, ¿no? Y decimos, ah, mira, esto significa esto o esto puede significar esto. Sin embargo, tenemos que pensar muy bien qué estamos diciendo debido a que la Biblia fue escrita en una generación con gente concreta, en un contexto concreto, con pensamientos concretos y un vocabulario específico. Es decir, el pensamiento de ellos fue muy, muy, muy distinto al pensamiento que tenemos hoy, ¿verdad? Por eso cuando leemos las palabras llegamos a conclusiones y muchas veces erróneas y, y decimos cosas que el texto realmente no quiso decir muchas veces. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a la Biblia, tú vas a ella con unos lentes culturales, ¿cierto? Un vocabulario regional o nacional, un trasfondo cultural de 2000 años de historia, donde la Biblia ha sido transcrita, donde se han redefinido términos, y terminamos 2000 años después leyendo y entendiendo algo que quizás el autor o la intención del autor no era, o incluso el Espíritu Santo, qué quería decir al momento de haber escrito eso, ¿no? Entonces, como sabemos entonces que como lectores estamos teniendo una interpretación por defecto, eh, lo cual trae muchas consecuencias, eh, es por lo cual se nos hace necesario aprender a interpretar correctamente la Biblia. Aprendimos en las sesiones pasadas que la Biblia en sí misma no es un libro común y corriente. Él tiene dos elementos importantes y uno es que la Biblia es de naturaleza divina, es decir, por cuanto tiene relevancia eterna, la Biblia habla a todas las culturas, en todas las edades, por todos los siglos, en cada generación y por lo cual sigue hablando hoy. Pero también es un libro histórico, es decir, una vez más, repitiendo todas estas cosas, fue escrita en un momento histórico real, donde estaban sucediendo cuestiones culturales reales e incluso estaba siendo dirigida a personas específicas, ¿cierto? Entonces, el trabajo de aprender a interpretar la Biblia es poder explorar todas estas situaciones. Gracias a Dios que en toda la historia de la iglesia,
los especialistas, los estudiosos, se han tomado la tarea de dejarnos muchos recursos. Debemos nosotros ahora aprender de estos recursos, ¿no? Toda la patrística temprana, la patrística tardía, Agustín de Hipona, San Agustín, bueno, son los mismos, Agustín de Hipona, San Agustín, Juan Calvino, eh, Heródoto, bueno, todos estos grandes hombres de Dios, Martín Lutero en la Reforma, Jonathan Edwards, bueno, y los teólogos de hoy nos han dado herramientas. Decíamos también en las sesiones pasadas que estas dos herramientas de las cuales tú y yo debemos tener confianza son la exégesis y la hermenéutica. ¿Qué es la exégesis? Si de pronto esa palabra te asusta, debe volver a nuestro vocabulario y tenerla con confianza. La exégesis simplemente significa, o es esa rama, o es esa disciplina que busca qué significó la palabra para sus autores originales. ¿Qué significó para Pablo cuando lo escribió? ¿Qué él estaba pensando? Entonces, para eso hay un trabajo histórico investigativo, ¿no? Hay mucha información al respecto a la cual tenemos que recurrir, es decir, las fuentes primarias, me refiero a comentarios bíblicos eh, en general. Y por otro lado, la hermenéutica, ¿cierto? Entonces, la hermenéutica es la disciplina que nos va a ayudar a escuchar ese significado de hace 2000 años, 2500 años, 3000 años, y traerlo a nuestra realidad actual, teniendo en cuenta el principio, que lo que entendemos no puede significar algo distinto a lo que significó para sus autores originales. Ese es el reto. Y muchas veces tú y yo no leemos de esa manera, ¿verdad? Leemos asumiendo de que estamos interpretando bien. En el mejor de los casos, confiamos en que el predicador que escuchamos generalmente eh, nos esté dando una buena exégesis, ¿no? Una buena hermenéutica. Sin embargo, el llamado del Señor es siempre a que tú y yo podamos comprobar las cosas con nuestros propios ojos, ¿sí? Como dice Hechos 17, 11 y 10 y 11, ser como los de Berea, ser bereanos, que comprueban que las escrituras fuesen así o sean como se están predicando. Es un asunto de responsabilidad, ¿no? Entonces, al abordar todo este asunto de la necesidad de interpretar, llegamos a un punto importante y es que al momento de elegir eh, una buena interpretación, debemos elegir una Biblia, ¿no? Todos tenemos una Biblia y quizás estamos enamorados de una versión. Sin embargo, también debemos saber de que incluso la Biblia que tienes en tus manos, que fue traducida por seres humanos al español, estas personas tuvieron que tomar decisiones de interpretación para poderte hacer entender lo que tienes o lo que lees. Sin embargo, sabemos que hay muchas versiones: NBLA, NBI, NTV, Reina Valera, la DHH, de todo, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Que la Biblia que tenemos en nuestras manos fue traducida al español y esas personas tuvieron que tomar decisiones. Por eso una de las cosas que aprendemos de tener una buena traducción es que hay unas recomendaciones que estuvimos también observando. Y una de las recomendaciones principales es leer más de una versión. Cuando tú estudias la Biblia, tú debes comprometerte con una versión principal, es decir, una NBLA, una Reina Valera, no lo sé. Esa va a ser tu traducción principal, pero vas a tener otras traducciones para apoyar tu estudio bíblico. Habíamos dicho que el hecho de comprometernos con una sola traducción es comprometernos con las decisiones que el intérprete hizo de esa versión de la Biblia. Por lo tanto, una de las recomendaciones es tener varias traducciones y leer varias, contrastar versos, compararlos. Eh, Pareciera poco inusual, pero es muchas las veces que vas a encontrar diferencias entre una versión y la otra. Va a ser vas a ver, puede ser algo que se repita muchas veces. Vas a encontrarlo con frecuencia. Entonces, lo que estábamos conversando en la sesión anterior y estamos continuando el día de hoy, estábamos hablando acerca de la traducción, es decir, cómo llegaron estos textos a nuestras manos, por qué debemos confiar en la Biblia que tenemos en nuestras manos, ¿sí? Si bien no todas las personas van a alcanzar de pronto en su vida
a saber todas estas cosas. Quizás tú sí. Eh, Esto es un asunto que todos debemos poder entender o poder vislumbrar. Entonces, detrás de una traducción bíblica hay un asunto enorme y vamos a tratar de condensarlo y resumirlo. Quiero que si tú tienes preguntas, por favor, eh, escríbelas allí. No, la idea no es hacer un monólogo de esto, porque también se me cansa la voz, pero sí quiero escuchar, que sí quiero escucharlo, sí quiero ver las preguntas allí. Eh, entonces, ¿cuántos saben que había una ciencia de la traducción detrás de la Biblia o detrás de cualquier texto, de cualquier idioma a un idioma destino? ¿Cuántos sabían que había una ciencia de la traducción? Eh, bueno, yo no lo sabía. Sin embargo, cuando me comencé a sumergir en todas estas cosas, cuando me comencé a sumergir en todas estas cosas, comencé a aprender y digamos se me abrieron un poco más los ojos, eh, a entender más, a desear conocer más. Sé que mira que dice, hay una frase de Howard Hendricks que dice que el mejor maestro no es el que imparte conocimiento, sino que produce a sus alumnos hambre para adquirirlos. Ese es el mejor maestro, ¿no? Aquel que te produce hambre para adquirirlos. Entonces, en la ciencia de la traducción, los traductores tienen que tomar decisiones textuales y lingüísticas. Entonces, las decisiones textuales buscan identificar las palabras exactas del texto bíblico original. Es decir, conversábamos, cuando tú lees la palabra iglesia en la Biblia, ¿qué te imaginas en tu mente? Ahora te pregunto, cuando Pablo pensó en la iglesia, en la palabra iglesia y en la Biblia, ¿qué estaba pensando él? Es muy probable que el pensamiento que él tuvo y que tú y yo tenemos sea muy, muy distinto. Entonces, a lo que significa la palabra iglesia cuando la Biblia, sí, exacto, puede ser, puede ser muy distinto a lo que Pablo escribió como iglesia, ¿no? Él cuando escribió palabra iglesia, él en su mente estaba sucediendo algo, ¿no? Él estaba pensando algo acerca de eso. Sin embargo, cuando tú y yo pensamos en iglesia, pensamos en que en sillas, en personas y en un lugar, realmente. Cuando tú y yo pensamos, decimos, hey, voy para la iglesia. O, o, o otra palabra se puede usar. Entonces centralizamos la iglesia como en un lugar, ¿no? Sin embargo, en la mente de Pablo no existía ese pensamiento. Él estaba realmente pensando en, en una dinámica, ¿verdad? Eh, Misional de gente haciendo la obra de Dios y más y mucho más que eso, ¿no? Haciendo a Dios parte de sus vidas, haciendo a Dios parte de su cultura, donde la iglesia, ¿verdad? Permeaba todos los elementos del mundo, ¿no? Permeaba la ciencia, las artes, la agricultura, el mundo de los negocios, la educación, todo estaba filtrado. Cuando leemos Hechos 2 y Hechos 3, Hechos 4, en las primeras expresiones ilustrativas de la iglesia, era esa dinámica, ¿no? O sea, era casas, era aquí y allá, o sea, la cuestión era que el Señor estaba tocando y estaba tomando liderazgo y señorío de todas las cosas, de la cultura, de todo, ¿sí? Entonces, cuando tú y yo pensamos en iglesia es muy distinto y en muchas palabras más, que por ponerte otros ejemplos y dejo que tu mente vuele, ¿no? Entonces, el tema textual de las palabras exactas es una tarea importantísima. Una vez más, podemos estar interpretando cuestiones totalmente distinto a la intención de los autores originales. Y por otro lado, las decisiones lingüísticas. Aquí referimos específicamente en cómo los traductores decidieron expresar el texto a el idioma destino, por ejemplo. Si tenemos el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, que sabemos que es un resultado de los manuscritos
de los manuscritos, ¿verdad? Y papiros específicamente de los rollos que se encontraron en el Mar Muerto, las traducciones de la Septuaginta, las traducciones de los textos masoréticos, los papiros 56, 72, no, los manuscritos del Vaticano, o sea, toda esa información que tú y yo pasamos por alto, debido a que confiamos en que el texto que tenemos en nuestras manos es veraz. eh, Mucha gente tuvo que tomar muchas decisiones, personas de carne y hueso, ¿no? Para que tú y yo podamos tener una traducción. Eso lo hace aún más urgente el hecho de que tú y yo debemos ir y aprender a interpretar la Biblia. No porque desconfiemos, porque cuando tú lees una traducción, en su mayoría va a estar bien, pero va a haber uno que otro verso mal traducido o mal interpretado. Y ese pequeño porcentaje es lo que nos obliga, ¿no?, a ser responsables a ir a traducir la palabra de Dios. Entonces, una vez más, dentro de la ciencia de la traducción están estos asuntos o las decisiones que tienen que tomar las decisiones textuales y las decisiones lingüísticas, ¿verdad? Entonces, hablemos un poquito acerca de las decisiones textuales o las preguntas que tenemos que hacernos acerca de los textos en concreto, ¿no? Los textos. Sí. Entonces, la primera tarea de un traductor es establecer un texto hebreo o griego que esté lo más cerca posible del texto original. Entonces, hablamos aquí dentro de la ciencia de la traducción, entra un asunto que se llaman las variantes textuales. Esto parece enredado, pero realmente no lo es. Basta con insistir un poco y otro poquito más para poder tener un poquito más de claridad. Entonces, quiero contarte un pequeño asunto histórico. ¿Cómo tú y yo obtuvimos el Antiguo Testamento? ¿Cómo lo obtuvimos? Entonces, tú y yo tenemos el Antiguo Testamento debido a que tenemos registros históricos de manuscritos y papiros que fueron recopilados y encontrados desde el siglo cuarto antes de Cristo hasta el siglo XV, específicamente cerca de 1900 años, ¿no? Desde que tuvimos el último escrito del profeta Malaquías, ¿verdad? Incluso puede ser mucho antes, pero es muy improbable, ¿no? El punto es que los textos que se tienen acerca del Antiguo Testamento o los manuscritos que son papiros, que fueron transcritos, copiados, porque el papel se desgastaba, bueno, hay otro asunto a través de eso. Entonces, toda esa recopilación de manuscritos hasta la imprenta comenzaron a dar origen al Antiguo Testamento que tú y yo tenemos hoy, ¿no? Estos 39 versículos, si no estoy mal, son 39 versículos, 39 capítulos, están allí debido a que hubo gente, mucha gente en la historia, en la edad media tardía, temprana, media, etcétera, recopilaron todos estos textos. Y al día de hoy podemos encontrar esto, ¿no? El Nuevo Testamento también, sin embargo, este Nuevo Testamento tiene un periodo tiene un periodo más corto, ¿no? Desde el siglo segundo hasta la invención de la imprenta. Recuerden que hasta que no fue inventada la imprenta, todo era escrito a mano. Es decir, los hombres se pudieron haber equivocado muchas veces a la hora de transcribirlo, ¿no? Sin embargo, también hay un asunto en que había una gran disciplina y una gran erudición alrededor de cómo todos estos monjes, todos estos padres del desierto y bueno, muchas personas más transcribían esto con gran fidelidad. Sí. Entonces, a partir de la invención de la imprenta, es cuando podemos tener las copias de la Biblia de forma masiva. Entonces, estos manuscritos nos dan confianza, ¿verdad? Porque al compararlos, que son las variantes textuales, podemos verificar de cuál es cuáles son los bloques de texto que más se alinean al verso original. Quiero leer acá. La gran mayoría de los manuscritos para ambos testamentos
provienen del periodo medieval posterior, es decir, del siglo XI al siglo XV. Aunque estos manuscritos son muy parecidos entre sí, en el caso del Nuevo Testamento difieren significativamente en las copias y traducciones más tempranas. Del Nuevo Testamento se conservan más de 5.000 manuscritos griegos, además de miles de copias de en otros idiomas. Y sin embargo, ninguno es idéntico a otros porque fueron copiados a mano antes de la invención de la imprenta. Eso es tremendamente importante. Entonces, hay muchos punticos que se deben tocar, sin embargo, quiero ser lo más breve posible. Entonces, en este asunto de la investigación de los manuscritos y al compararlos unos con otros, surge algo que se llaman las variantes textuales. Y es este versículo que dice un poquitico diferente a este otro, que usa esta palabra y esta otra, o de pronto esta palabra de aquí no concuerda con esta palabra de este manuscrito del siglo II y es diferente al del siglo VI. O sea, esas cosas, los especialistas que ya tienen algunas reglas para reconocer todas estas cosas, pueden evaluar entre interpretaciones buenas y no tan buenas y pueden incluso rastrear en qué momento eh, hubo ese error que se replicó en otras traducciones posteriores. A esto se le llama la crítica textual. ¿Cuántos han escuchado acerca de la crítica textual? Realmente no es que tengas que saber todas estas cosas. Sin embargo, es algo importante que lo sepas eh, para que entiendas de que tu Biblia tiene un- una historicidad, ¿cierto? Entonces, y puedes creer en ella, porque debido a que históricamente es verdad y fidedigna, comprobada, ¿verdad? Por las pruebas bibliográficas, etcétera, que vamos a mirar un poco, tú puedes decir que es verdad, ¿no? Entonces, la crítica textual, que es la herramienta que se usa para analizar todos los textos antiguos, incluyendo a los textos de Homero, de Sócrates, de Platón, todos estos, esa misma textuales, hay un error ahí, esa misma técnica se implementa para hablar de la historicidad de la Biblia. Entonces, la disciplina que realiza el análisis de las variantes textuales se llama crítica textual. ¿Cómo yo saber que este versículo de la Septuaginta es el correcto y no el de la versión que encuentro en el texto masorético o en etcétera? Así, claro, digamos que estoy usando el lenguaje técnico, pero el punto es el comparar, ¿cierto? Y cómo los eruditos llegaron a la conclusión de que es el verso que tenemos tú y yo en nuestra Biblia. Es un asunto interesante. Entonces, la disciplina que realiza, su propósito es reconstruir a partir de los manuscritos antiguos el texto más cercano al original. Comprender este proceso también ayuda a interpretar las notas marginales. Cuando tú vas a tu Biblia, o también incluso a YouVersion en el teléfono, a veces cuando estás leyendo aparecen como punticos a un ladito o una letra que tú cliqueas ahí y expande como una traducción alterna. En algunas Biblias también pasa de que en las referencias al final aparece, por ejemplo, esto equivale a sábado, o cuando dice el Shabbat, o lo que sea. Por ponerte un ejemplo, pero hay muchas opciones que te da otra opción de traducción. Bueno, eso lo que está diciendo es que está usando otros elementos o otros recursos de traducción incluso más antiguos para decirte, mira, en esta otra traducción, en la LXX, o en el Masorético, o en el rollo de Qumran, o en el Textus Preceptus o lo que sea, eh, traduce así y de pronto te da las razones. Sin embargo, traducimos esta palabra acá porque es una referencia más antigua que la que se tenía a disposición en el momento. Hay algo interesante en esto, es que las Biblias más actuales como la NBLA, la NTV, la NBI, a diferencia de la Reina Valera, tienen un lenguaje no solamente más actualizado, sino también corregido. Es decir, la Reina Valera, que quizás es una Biblia de la que la mayoría de nosotros usamos, fue traducida con textos más antiguos, ¿no? Fue inspirada en el Textus Receptus,
que se escribió más o menos en la Edad Media tardía con Erasmo de Rotterdam, y por eso tenemos mucho castellanizado. Es decir, después de eso, de ese evento de la Reina Valera, se han encontrado muchos más manuscritos, ¿verdad? Incluso más antiguos que dan indicios o verifican de que en copias futuras, ¿verdad? Hubo errores de tipeo, ¿no? Recuerda que la gente que estaba escribiendo de pronto no escribió una Y, sino una H. Imagínate, y eso en griego o en hebreo. Entonces, pero como encontraron textos muchos más antiguos, pudieron rastrear que esa palabra eh, futura, en un manuscrito más reciente, me refiero, tuvo un error y se corrige al haber encontrado un manuscrito mucho más antiguo, ¿verdad? Ha pasado con los rollos de Qumran o los rollos del Mar Muerto, incluso aún con textos más contemporáneos, ¿no? Me refiero a un texto masorético del siglo XVI. En las notas van a encontrar un poquito de estas fechas para que se relacionen, ¿sí? Entonces, fíjate lo importante que es esto. ¿Qué pasó cuando yo supe esto? Mm, no es que haya dejado de confiar en la Reina Valera, ¿no? Sino que ahora tengo más confianza en nuevas traducciones, sobre todo en una Biblia NBLA, que es de equivalencia de palabra por palabra, en lugar de una Reina Valera, incluso ahí. O puedo confiar también en una traducción NBI, ¿cierto? Que tuvo un gran trabajo de traducción usando incluso manuscritos o documentos muchos más antiguos que se usaron, que no se usaron para traducir, para hacer la traducción de la Reina Valera. Entonces, me dio mucha confianza poder saber eso, ¿no? A veces decimos que, ay, no quiero leer otra Biblia diferente a la Reina Valera porque las otras tienen traducciones. Fíjate que es al revés. Estas Biblias, nuevas versiones más recientes, eh, vienen con textos corregidos. ¿Por qué? Porque tienen un texto crítico más actualizado. Es otra, bueno, otra conversación, eh, etcétera. Bueno, sigamos. Si tienen preguntas, por favor. Entonces, dos elementos de la crítica textual. La crítica textual es una ciencia que trabaja con controles cuidadosos para determinar cuál fue el texto original. Nueva Biblia de las Américas, correcto. Así es. Esa es la NBLA. Entonces, cuando hablamos de la crítica textual, hay dos aspectos importantes. Y uno es que la crítica textual trabaja con controles muy cuidadosos. O sea, el hecho de que tú tengas una traducción en tus manos es el trabajo generacional de mucha gente, de muchas décadas, de muchos siglos, gente muy estudiosa, preparada, que se consagró y dedicó su vida para hacer esto. ¿Entiendes? Entonces, la gente que trabaja detrás de una traducción, en el estricto sentido de la palabra de Dios, porque recuerden que esta crítica textual también se aplica a otro tipo de literatura antigua, pero estamos hablando de la Biblia. La gente que interviene en esto es gente eh, muy inteligente también. Y confiemos de que también es gente muy llena del Espíritu Santo. Yo pienso que dentro de la providencia de Dios, Él se restringe que este asunto sea tocado por gente que ame a Dios, ¿no? Que ame a Dios, sí, también. Y que sean eruditas, especialistas, expertos en esto. Entonces, ¿qué hace la crítica textual? Entonces, la crítica textual, en el aspecto de los controles cuidadosos, evalúan dos tipos de evidencia. Evalúan la evidencia externa y la evidencia interna. ¿Qué es la evidencia externa? La evidencia externa es que el traductor analiza la antigüedad y la calidad de los manuscritos que respaldan ese fragmento de texto o las variantes textuales, ¿no? Y uy, y la evidencia interna es que el traductor estudia los hábitos de los copistas, o sea, de la gente
transcribía los textos, también estudia los tipos de errores a los que los copistas eran susceptibles de cometer, errores de tipeo, lo que sea, y el estilo de vocabulario propio de los autores bíblicos para identificar la lectura posible. Entonces, si se dan cuenta, son dos evidencias. Si las dividimos, se hacen un poco más fácil de digerirla. Por un lado, la externa habla de analizar la antigüedad y la calidad de los textos, de los manuscritos, y por otro lado, la evidencia interna es evaluar, ¿no? ah, los errores a los cuales los copistas estaban susceptibles a cometer, y también conocer algunos elementos del texto. Entonces, en cuanto a la evidencia externa, esto les puede dar un poco de confianza también, y es que nuestro Nuevo Testamento fue construido principalmente por tres fuentes: el texto masorético, los rollos del Mar Muerto y la Septuaginta. Estos tres. Hay muchos más, pero estos tres son los más importantes. Una vez más, el texto masorético, los rollos del Mar Muerto y la Septuaginta. Dale, adelante, puedes preguntar. Sí, yo lo único que tengo aquí es un poquito de duda, John, es respecto a la Biblia, porque sí me dio un poquito para abajo, porque yo tengo la de la Reina Valera y y es la que he estado estudiando. Yo también. Y quisiera saber si tú te recomendarías una Biblia, ¿cuál sería? ¿Cuál Ok, versión? buena pregunta. Yo voy a seguir leyendo mi Reina Valera, porque sí, pero para definir O sea, es que te pregunto porque mira, yo tengo mi Reina Valera en español y luego tengo otra Biblia en inglés que es la New International Version. Sí. la NBI, esa Tengo es la esa, NBI. ajá, ajá, esa la tengo en inglés. Y luego el otro día compré una Biblia que es bilingüe, que trae, me gustó porque trae las dos columnas, una al lado de la otra, en español, inglés literal, una al lado de la otra. Ujú. Entonces, como voy a la iglesia en inglés, ya está padrísima, pero es Reina Valera, la de español, y es creo que James, dice, ¿cuál es la otra versión en inglés? King New King James. James. Sí, King James. Bueno, la New King Es, James es muy similar a la Reina Valera en cuanto ujú. a la filosofía de traducción. Esa filosofía de traducción de la Reina Valera se le llama palabra por palabra. Es decir, ellos procuran traducir el orden de las palabras incluso del griego al español o al inglés. Es mucho más fácil al Ujú. español. Pero lo que sí Entonces, veía en el libro es que cuando se interpreta, o sea, por ejemplo, venían ahí las cuatro diferentes versiones de un pasaje y de repente, pues sí cambia completamente todo lo que quiere decir, ¿no? Entonces, exacto. de Entonces, una a fíjate que otra. Entonces, ¿cuál sería la Biblia, o sea, o la versión que ahorita, este, es la más, que se puede decir como más fidedigna al- a los manuscritos antiguos? Esa sería mi pregunta. bueno, si quisiéramos ir a una traducción bastante literal, bueno, no quiero irme tan lejos, pero si tú tienes una Reina Valera y una NBI, está súper bien, porque la recomendación y el consejo es tener una Biblia de preferencia, ¿verdad? De palabra por palabra, sea Reina Valera o NBLA, y por otro lado tener otra de otra equivalencia. Esta otra equivalencia se le llama equivalencia dinámica o funcional, es decir, puedes tener una NBI o una TLA. Si quieres tener dos, yo te recomiendo, y si ya las tienes, estás bien con la Reina Valera y una NBI, porque tienes que asegurarte de que las dos versiones sean distintas. Y la Reina Valera y la NBI son muy distintas. Ok, Sí, esa es la recomendación que incluso está aquí en las notas. ok, Sí, gracias. muy bien.
De pronto tengamos oportunidad más adelante de hablar acerca de los textos críticos, y son de los textos de donde surgen las diferentes traducciones actuales, como eh, la, bueno, Society, bueno, hay un montón, o sea, mejor dicho, no hay un montón, hay dos específicamente. Son con unos textos muy robustos a partir de donde salen las diferentes traducciones. Continúo. Pero fíjense, sin embargo, hay más manuscritos, ¿no? Está el Pentateuco samaritano, está la Peshitta, está la Búlgata, que son manuscritos. Sin embargo, los principales son la Septuaginta, los ríos del Mar Muerto, el texto masorético, y de ahí surgen nuestras traducciones actuales. Adelante, Isabel. Creo que de pronto lo vas a mencionar más adelante, pero ahorita lo mencionaste y pues fue como poder tener como más claridad. Dices que la NBI funciona como una equivalencia funcional, ¿cierto? Sí, correcto. Ya, es que pues fue como que lo mencionaste y yo de una, ay, sí, yo leí eso y como que ahorita ya me queda un poco más claro, como lo que quería también como comentar. Sí. Entonces, es bueno leer más de dos traducciones. Una vez más, repito, el hecho de comprometerte con una sola traducción, eso significa que tú que te comprometes con las decisiones que los traductores tomaron acerca de esa versión. Pero como esa traducción no siempre va a ser fiel, va a tener un margen de error, entonces tienes que ir a otra versión para contrastar versos. Y en su mejor momento, ¿por qué no? Si tienes dudas, vas a internet o vas a un interlineal, un libro interlineal, y ves qué es lo que quería decir esta palabra en griego o en hebreo. No tienes que aprender hebreo y griego para hacer esto. Tienes que saber usar las herramientas que existen para comprobar estas palabras. Esto es un ejercicio bastante placentero cuando tú, eh, cuando tú lo comienzas a entender, ¿no? Entonces, fíjate todos estos textos que hay alrededor detrás de nuestra Biblia. ¿No? Sin embargo, lo que tú y yo leemos es nuestra Biblia, ay, surgió mágicamente. No, 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 no fue así. Hubo muchas decisiones históricas para que tú y yo tuviésemos esta maravillosa Biblia. Excelente, el interlineal, muy bueno. Hay muchos en internet. Sí, seguimos. Entonces, los rollos, aquí hay un ejemplo. Los rollos del Mar Muerto han confirmado que el texto masorético preservó fielmente el texto, un texto muy antiguo. Un texto masorético, como dice acá, miren, es un texto del siglo sexto al siglo X después de Cristo. ¿Quién escribió el texto masorético? Fue una tradición de judíos eruditos que generacionalmente tenían ese llamado o esa disciplina de transcribir los textos, replicarlos, ¿no? Y conservarlos. Dice que los ríos del Mar Muerto, por otro lado, son muchos más antiguos, ¿no? Mira, los ríos del Mar Muerto son del 250 al siglo I antes de Cristo. Mira la diferencia de tiempo, casi 500 años, ¿ves? Pero mira, un texto como el Masorético, preservado fielmente, mira, los ríos del Mar Muerto han confirmado, un texto más antiguo confirmó que un texto masorético preservó fielmente un texto muy antiguo. Tremendo, o sea, pasaron cerca de 700 años. No sé si te das cuenta de eso. Y estos masoretas, que fueron estos judíos, preservaron casi fielmente un texto tan antiguo. Eso nos ayuda a confirmar y le ayuda a los traductores, ¿no? A confirmar que los textos que tenemos sean fieles. Dice, sin embargo, en algunos pasajes la Septuaginta, mira, un texto intermedio del siglo incluso más antiguo, ¿no? Que en este caso fue griego, que ahora la Septuaginta tenía otro grupo de traductores que fueron también 70 judíos, 72 judíos, que tradujeron el Antiguo Testamento al hebreo, ¿no? Al griego, ¿no? O sea, hay mucha información así que es interesante. Entonces, sin embargo, en algunos pasajes la Septuaginta conserva una lectura más probable y ayuda a corregir el texto. Entonces, fíjate cómo la dinámica de estos tres manuscritos ayudan a los expertos a poder llegar a conclusiones acertadas alrededor del texto. En ocasiones excepcionales,
porque tampoco la regla no siempre funciona, ni el texto hebreo ni el griego ofrecen un sentido satisfactorio. En esos casos, los especialistas recurren a conjeturas fundamentadas. Ese es ya como que la decisión más extrema que ellos pueden tener. Aún así, tienen un fundamento histórico, ¿no? Entonces, por otro lado, el Nuevo Testamento, la mejor evidencia externa proviene de manuscritos tempranos. Ya hablamos de papiros, hay papiros concretos, por ejemplo, el papiro 56, el papiro 72, que son libros de la Biblia concretos, ¿no? Que encontraron en Juan capítulo 18, que encontraron el libro de Lucas y el libro de Juan, así cosas aisladas. Y con eso los expertos tienen material para poder trabajar. Eso me parece súper increíble. Dice papiros, el Códice del Vaticano, el Códice Sinaítico. El Códice del Vaticano data como del siglo tercero, siglo cuarto. El Códice Sinaítico, especialmente los preservados en Egipto. Y este tema de preservados en Egipto es importante porque muchos de de los manuscritos que fueron encontrados en Egipto, debido a que Egipto tenía las condiciones óptimas para poder preservar estos papiros, debido al clima, a la humedad, todas estas cosas. Muchos de estos textos fueron preservados hasta el día de hoy. Y muchos de ellos fueron en Egipto, en Alejandría, en otros lugares. Entonces, cuando estos textos coinciden con manuscritos antiguos, es decir, hablando de textos más recientes, y de otras regiones, por ejemplo, el Imperio Romano en esa generación, su testimonio suele considerarse concluyente. Imagínate que tú te encuentres, que tú tienes un texto de el 1900, encontraste un manuscrito, y lo comparas con un texto que fue encontrado en el siglo II después de Cristo. Y resulta que entre ambos textos la mayoría de la información es casi igual. Tú llegas a la conclusión de que este texto contemporáneo tuvo una gran disciplina de copiado, ¿no? Fue fiel, hubo una ciencia detrás importantísima y muy rigurosa para poder mantener ese texto. Así es que llegamos a la conclusión de nuestros textos, haciendo comparaciones con manuscritos actuales con los más antiguos y así sucesivamente, así intercalando, ¿no? Entre manuscritos. Creo que ya estoy terminando. Si tienen alguna pregunta. Por otro lado, en la evidencia interna, el traductor estudia los hábitos de los copistas, como vimos. Entonces, generalmente cuando los traductores se enfrentan a una elección entre dos o o más variantes, pueden detectar cuáles lecturas son erradas porque los hábitos y tendencias de los escribas han sido estudiados cuidadosamente y ahora son bien conocidos. Entonces, fíjate que aquí hay un tema importante que es el rol del experto y del erudito. Gente que dedica su vida, ¿verdad?, a estudiar textos antiguos, ¿no? A Josefo, Herodoto, tantos textos antiguos, incluyendo los manuscritos y comparándolos y contrastándolos, y aprenden, ¿no? Y lo documentan, ¿no? Eso termina siendo documentado y esto le da herramientas a ellos para reconocer al final del día cuáles fueron los hábitos que llevaron a un traductor a tener una buena traducción o a tener errores. Ellos con el tiempo se hacen expertos de todas estas cosas y al final del día ellos mismos dicen, y lo vamos a leer ahora. Entonces, la combinación de una buena evidencia externa, es decir, tener una buena calidad de manuscritos antiguos y una evidencia interna, es decir, un buen método de saber, eh, saber acerca de, cómo lo decía anteriormente? ¿Cuáles fueron las cosas que hacían que un traductor errara? ¿O cuál era la forma y de escritura del autor? ¿Cierto? Si tenemos esta evidencia externa y evidencia interna, esto proporciona un grado extraordinariamente alto de confianza en el texto original. Por ello, la mayoría de las diferencias entre entre traducciones modernas son mínimas. ¿Ves? Hay mínimo de diferencias. Sí hay diferencias. Y por lo tanto no afectan el mensaje de la escritura. Termino con esto. Los estudiosos a veces difieren en cuanto al peso que le dan a cualquiera de estos tipos de evidencia.
pero todos están de acuerdo con que la sólida combinación de evidencia interna y externa hacen que la mayoría de las traducciones o de las decisiones se hagan algo rutinarias, o sea, es prácticamente sencillo para ellos. Entonces, una sólida combinación nos entrega un un grado extraordinario alto de certeza. Estos textos son los mismos, hablados diferente. Hay muchos ejemplos, amigos, hay muchos ejemplos. Y si tienes la oportunidad de revisar allí la Biblia, revisar Primera de Samuel 8:16 y ver cómo un error de tipeo está en la página 41, 42, 41, ¿cierto? Del material que estamos estudiando, puede llevar al traductor a traducir mejores jóvenes en lugar de mejores bueyes a mejores jóvenes. Entonces la NBLA dice, les tomará sus mejores jóvenes y sus burros. La Reina Valera dice, tomará vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos. Y la NBI dice, les quitará sus mejores bueyes y asnos. Entonces, en algún momento se rastreó ahí, en el libro, muestra este ejemplo, un error de tipeo llevó al intérprete a decir que eran jóvenes en lugar de bueyes, pero una traducción más antigua nos llevó a la conclusión, en la Septuaginta, que la palabra correcta es bueyes y no jóvenes. Pero tú lees esta versión y dices son jóvenes. No, no, no son jóvenes, son bueyes. Y fíjate que la mejor traducción en este caso es la NBI. Tú dirías que es la Reina Valera o la NBLA, pero es la NBI. Entonces, una vez más, la recomendación a la hora de estudiar la Biblia es estudiar dos traducciones por mínimo para comparar textos. Eso está dentro de la disciplina normal de una persona que estudia la Biblia más allá de un devocional, ¿no? Ahora, no estoy hablando de hacer un devocional, ¿cierto? No. Estoy hablando de realmente dar un paso más allá, como dice al principio, de que no hay momento en la historia como este, en el cual el estudio de la Biblia debiera ser una prioridad o debiéramos involucrar tiempo significativo en esto, incluso aunque tengamos que reducir tiempo en muchas otras cosas. Dale, Gabriela. Con esto cerramos. Oh, perdón, no sé, seguía levantada la mano. Ay, Pero pues a Gabriela. lo mejor valdría la pena mencionar que, digo, no sé, como que lo que me hace pensar también la lectura, obviamente que sí es importante. Yo me acuerdo que estudié un discipulado, nada más el número uno, porque todavía no se ha abierto los siguientes en la iglesia en la que asistía antes, Ujú. que es un discipulado que se llama INSTE, que es a Mm. nivel internacional en Estados Unidos y todo. Y me acuerdo que para poder ir más profundo hablaban también de los diccionarios, de los comentarios, para ir como más profundo en el estudio de la palabra. Pero también es un poquito como a manera a lo mejor personal, este, como que me gustaría decirlo para que los que a lo mejor son nuevos o están Mm. interesados en empezar a leer la Biblia y todo, a lo mejor escuchar tantas cosas puede ser abrumador. Así es. Y Gracias por decirlo. Qué bueno. y creo que es importante mencionar que lo más importante es tener el corazón dispuesto para conocer la palabra del Señor y también pedirle al Espíritu Santo que sea la versión que sea, nos revele y nos dé, este, sí, que nos dé revelación y que nos enseñe sobre su carácter y sobre sus propósitos y sus planes para poder edificarnos y ser esos mensajeros para otras generaciones, para poder permanecer en los tiempos venideros, para ser luz para nuestras familias. Entonces siento que también no, lo ideal no sería clavarse tanto como tampoco como en el contenido como tal, o sea, obviamente sí es la palabra de Dios y todo. Sí, Hoy por hoy tenemos tantos recursos también, pero obviamente, como decimos, es importante reconocer cuáles son correctos y cuáles no. A lo mejor eso sí, pero
pero sí como que sentía en mi corazón mencionar que pues tenemos al mayor ayudador con el poder más importante del mundo, el que puede hacer todo y el que nos puede revelar su verdad, pues es solamente el Espíritu Santo, ni la Reina Valera, ni porque al final también, este, todos esos, como mencionaste en la lectura hoy, pues también son manuscritos y todo que se fueron revisando y recopilando, pero también por humanos, ¿verdad? Al final de cuentas, por eso vemos errores y situaciones, que los bueyes y que los jóvenes y que no sé qué tanta cosa. Entonces creo que al final al que tenemos que ponerle nuestra confianza y pedirle que incluso nos acerque herramientas, Sí, personas de su absolutamente. verdad, De es acuerdo al contigo. Espíritu Santo. Entonces, oye, si hay algo aquí en este contexto, en este texto, en eso que no corresponde a tu verdad, que no corresponde a lo que de verdad tú eres o tú quieres decirme o lo que pasó, por favor, revélamelo. Y siempre estar como en esa conexión constante, porque es Él el que nos puede revelar al Padre, al Hijo, y es el que nos da poder para prepararnos. Yes. Porque es justo, estoy en lo de misiones y justo es esta parte de que ni siquiera los más eruditos, que ya lo sabemos, o los más estudiados, o los teólogos, por eso es como que era importante para mí mencionarlo, porque incluso era como Pedro, ¿no? Como el pescador de ese que no tenía ni de educación, y luego cuando fue lleno del Espíritu, hasta los estudiosos decían, ¿qué onda? Pues si venía de la calle casi, casi, ¿cómo puede hablar con esa, revelación, con esa fuerza, con esa seguridad, con que hasta ellos los sorprendía? Entonces, porque esa es la llenura del Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que puede hacer todo. Él nos da palabra, Él nos da revelación, Él nos dice qué decir y en la misma palabra dice eso. No se preocupen por lo que van a decir, porque cuando estén ahí lo van a hacer a través del Espíritu. Qué buen comentario, Gaby. Eh, Tienes toda la razón. Eso es. Si tú y yo salimos de este espacio con más hambre de aprender más del Señor, si salimos de aquí con más hambre de conocer más a Cristo, aunque no sepamos todos esos números y todos esos datos, como dice la frase, la cuestión del estudio de la Biblia no es la velocidad, o sea, tú y yo no estamos pretendiendo aprender todas las cosas en un mes, ni siquiera en un año. Esto es una cuestión de toda la vida, ¿sí? Entonces lo que importa no es lo lejos que llegas, sino si te mantienes en ello y sigues progresando. La diligencia es la clave. Entonces, como tú y yo vamos a ser cristianos toda la vida, vamos a tener mucho tiempo para ir profundo, ¿no? El punto es perseverar. El punto es mantenernos. La cuestión es la disciplina, ¿no? Y eso hace parte de nuestro llamado como cristianos. Y por eso el énfasis tan importante en toda la Biblia, desde Josué capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y así, ¿verdad? La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y sí, entonces, cuando tú ves la Biblia y ves todas esas invitaciones, Howard Hendricks tenía razón. El mayor beneficio del estudio de la Biblia es que te enamorarás del autor. Entonces, todos estos datos son importantes y yo los quiero compartir porque eso produce fe en nosotros, ¿sí? Estos textos, nuestra Biblia fue escrita y si Dios no está en el proceso de que esto suceda, no la tenemos, o sea, es histórica, Dios estuvo escribiéndola a través del ser humano, etcétera. Pero eso es lo que debe producir en nosotros: hambre, pasión por el Señor, necesidad y al final del día, el propósito, ser transformados, ser transformados. Amigos, gracias por gracias porque hoy se conectaron personas distintas también. Espero que les haya gustado la sesión. En las próximas sesiones
les tengo noticias y es que vamos a tener invitados especiales, gente experta que también nos va a poder ayudar y nos va a dar alimento, nos va a compartir también su corazón, pero también nos van a nutrir, ¿no? Y eso nos va a dar más hambre, ¿no? Hambre de buscar la palabra de Dios, porque estamos enamorados, ¿no? Estamos enamorados del Señor. Y eso es todo. Vamos a tener invitados especiales y ¿qué más? Y bueno, espero verlos a todos en la próxima Y, sesión. y es como más importante que el conocimiento, pues es estar, como decías ahorita y mencionabas, pero confirmarlo, es realmente vivir en la presencia del Señor, Amén. buscarle el hambre que tener por Él. Y recordaba que a veces le preguntaban a Teresa, a María Teresa de Calcuta, así de que, Ujú. oye, pues, ¿qué haces para estar ahí 5 horas orando? Pues, ¿qué tantas palabras y de dónde sacas y que no sé qué? Y ella decía, ¿palabras? No, raramente uso palabras, ¿no? O sea, Wow. lo que hacía era estar en la presencia del Señor y a veces, y esto lo quiero decir porque a veces uno no toma ese tiempo de estar en su presencia porque, pues, ¿qué le digo? No sé, y no leí la Biblia y no sé el versículo y pues no Amén. importa. Sí, sí, Es sí. buscarle a Él, es estar ahí, a veces hasta decir, no sé ni qué decir, pero aquí estoy porque quiero conocerte. Y a veces hasta estar ahí callados, adorándole, diciéndole cosas lindas, es, es crear esa amistad Eso es, eso es. genuina con el Espíritu Santo. Es así, o sea, ¿qué es lo que buscas en un amigo? ¿Y tú cómo podrías ser un amigo también para alguien? ¿Cómo crees que pudiera ser un amigo especial para alguien? Eso es lo que quiere el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo tiene hambre de una relación genuina contigo y no de que le leas la Biblia completa ni que te sepas todos los versículos. Este, obviamente esa relación te va a ir dando hambre de conocer más de él y entonces buscar más de su palabra y tres, cuatro que te gusten, esos decláralos. Entonces es esa parte nada más como de hacerlo más también humano, porque somos hechos a imagen, ¿no? De Dios y esa humanidad que tenemos también es parte de esa hechura con la que nos hizo. Así que creo que es esa invitación a amarle desde lo que seamos cada uno y empezar a abrir ese camino y esa relación con Él poquito a poquito, pero diaria, continua. Mm. Y Él te va dando las fuerzas para estar más y permanecer y querer más y más y más. Eso se va a dar dando. Gaby, gracias por decir, gracias por eso. Sí, allí va a No, estar no, parte del material, claro que sí. Gracias, Gabriela. Sí, 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 salimos de aquí con ese sentimiento y con ese deseo. Lo hicimos bien, entre todos. Gracias, amigos. Esta sesión va a quedar publicada en el canal de YouTube y el material va a quedar publicado en el enlace, creo que mañana, ¿ok? Entonces me tienen un poquito de paciencia. Agrego unas referencias allí. Exactamente, en el link de Instagram. Bueno, más que en el link de Instagram, en el enlace de la comunidad de WhatsApp. Si alguien no hace parte de la comunidad de WhatsApp, que creo que todos, eh, pues también allí en esa comunidad de WhatsApp compartimos todos. Familia, en el nombre de Jesús los bendigo, que el Espíritu Santo los llene de gracia, que toda dificultad, circunstancia, oposición en estos días, en este tiempo en sus vidas, salgan victoriosos en el nombre de Jesús, que la gracia y el favor del Señor repose sobre sus vidas, que ese gozo que Él está dispuesto a impartirles los llene, que ese deseo por conocerle cada día y por reflejarlo y por mostrarlo sea insaciable y que el Señor les dé ojos eternos y les dé una perspectiva eterna para vivir esta vida como Dios la diseñó. Amén. Gracias familia, que descansen todos. Gracias por conectarse. Nos vemos, Amén, que Dios los no- bendiga a todos. nos vemos la Gracias por tu próxima tiempo, semana. yo.
Me por tomo una tu foto aquí. disciplina, tu amor. ¿Cómo? Que gracias por tu tiempo, tu disciplina, tu obediencia y tu amor a Jesús. Ay, gracias, Gaby, de verdad, gracias. Él No sé si está ya se... viendo todo Sí, eso. amén. Tu vida lo tiene muy contento. Bueno, sí, sí, se pueden ir, si quieren, se pueden ir yendo. Si alguien quiere comentar algo, se puede que alguien lo comenta. Mira cómo se pica la nariz. Estoy cuidando a los niños y le digo que no, pero pues no me entendió porque habla inglés. Ah, ok, Bueno, pues. bye. Buenas Gracias. Mm. Señora Neila, que esté muy bien. Espero que esté disfrutando. ¿Cómo le está yendo? Bien. Sí, gracias, a Dios. Bien, sí. Qué bueno ese cambio de clima. Sí, está muy bueno. Gracias al Eh, Señor. bueno, Dios te bendiga, John. Gracias por todas esas enseñanzas bien listo. especiales. Bueno, Dios los guarde. Bye. Bendiciones. Amén.